7:15 de la mañana estamos de regreso en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión. Aaron Salomón, es importante comentar un poquito las encuestas, ¿no? Hay un diario capitalino, Perú 21, ha indicado, además hay una encuesta que debes relatarla. A ver, sí, de acuerdo a la última encuesta de septiembre de este mes, Rafael López Aliaga se mantiene a la cabeza con 10% de intención de voto, luego seguido por Keiko Fujimori con 8% y aparece nada menos que con 5% Mario Vizcarra, que sería el endoso de Martín Vizcarra. Se trata del hermano de Vizcarra que ha conseguido tener el rédito político de su hermano. Carlos Álvarez aparece con 4% y luego los demás. ¿Cómo está López Chau? López Chau con 2%. 2%, pero ya aparece en las encuestas. Aparecía el anterior también. ¿Y ha bajado un 1%. ¿Y algunos candidatos del APRA? No, aún no. No, todavía no aparecen. Bien, vamos a estar informando. Estamos ya con Tito Sea, él es dirigente sindical, secretario de Defensa Laboral de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Muy buenos días, señor Sea, bienvenido al Altavoz en Vital. ¿Cómo está usted? Un saludo a usted y por su intermedio a todos los trabajadores del Perú. ¿Cómo usted ha visto este jaleo por el tema de las AFPs? El día sábado, los jóvenes integrantes de la generación Z, al verse perjudicados por una norma que no les iba a permitir el retiro del 95,5% de su dinero al momento de jubilarse, obviamente los ha encendido, ¿no? Esto ha hecho recular, digamos, esa intención del fujimorismo y otras bancadas del Congreso, y anoche han decidido no solo un octavo retiro de los fondos de pensiones, sino también dar marcha atrás a esta decisión de frenar precisamente el retiro del 95,5%. ¿Cómo usted, como trabajador, cómo ve usted esta situación? Para nosotros las AFPs desde su fundación y su creación en el Perú han sido mal constituidas, ¿no? Porque el trabajador no ve el crecimiento de sus ahorros para su pensión, y ahora a raíz de la pandemia se han dado estos retiros. Definitivamente los trabajadores se han comido el ahorro que tenían para su jubilación, y la acción que ha habido últimamente para hacer retroceder al Congreso nos parece importante, porque creemos que los trabajadores que aportamos debemos tener los derechos y deberes que tiene todo ciudadano del país. Obviamente es un problema tremendo para el país también que mucha gente se quede sin pensión hacia el futuro, porque estamos hablando de un octavo retiro. ¿Cuánto aproximadamente Aaron Salomón se va a retirar para este tiempo? En este momento hay 8.7 millones de aportantes que ya se quedaron sin fondos. Casi 9 millones de aportantes. 9 de cada 10 ya no tienen fondos, ¿no? Es un número muy alto, sí, un número muy alto. Entonces estamos viendo que las papas van a quemar más adelante cuando efectivamente sean mayores. Obviamente no van a obtener esa pensión y hay que buscar soluciones a ello. Sí, definitivamente lo que necesita es un sistema de pensiones, hacer un sistema mixto, ¿no? Podría ser de manera tal que todos los que estamos en planilla podemos aportar, pero también a la ONP, aportar a la ONP y poder aportar de manera particular, ¿no? Si es en otros privado. En una caja. Lógicamente, ¿no? Claro. En otras entidades, ¿no? Claro. Que sea voluntario el aporte, ¿usted lógicamente, cree? Lógicamente. En el caso, por ejemplo, de la norma que ya ayer se ha votado, digamos, se ha reculado, como dije, porque ya no va a ser obligatorio que los trabajadores independientes coticen para una pensión. Digamos, allí, ¿y cuál es el punto de vista de usted? Debe ser obligatorio. Debería ser obligatorio. ¿Por qué? Porque el trabajador en el Perú casi no tenemos la cultura de ahorro, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Sí, bueno. Sí, entonces, desde mi punto de vista, debe ser obligatorio. ¿Usted aporta a ONP o AFP? A la AFP. A la AFP. El año 2005 nos obligaban a trabajar, a afiliarnos, porque si estabas en obra, tenías que aportar a la AFP. Sí o sí. Sí, era una obligación afiliarse a las AFP. Yo recuerdo cuando me afiliaron a la AFP, no me hicieron decidir. Me pasaron directamente a la AFP y yo no tuve la opción de decidir si voy a la ONP o a la AFP. No tuve esa opción, imagínense. Entonces, esto también se estaba replicando en esta nueva ley de reforma del sistema privado de pensiones, donde las personas no pueden, los jóvenes, los menores de 18 años, en todo caso, cuando obtienen ya la mayoría de edad,
deberían decidir si pasan a la UNP o a la AFP. Si no deciden en un tiempo determinado, pasan directamente a la AFP. Definitivamente, este sistema ha sido impuesto al Perú, no ha sido un sistema consensuado con los trabajadores, no ha sido impuesto al Perú al caballazo, nos han impuesto este Claro, sistema, ¿no? el problema es que, por ejemplo, si alguien gana, hay que redondear el sueldo mínimo a 1.100 soles, que en realidad es 1.130, pero aporta, si ganaría 1.100 soles, el 10% que aporta AFP sería 110 soles mensuales. En realidad es poco, ¿no? El peruano no tiene capacidad de ahorro, ese es el principal problema, ¿no? Sí, Y la sí. economía tiene que crecer, si no, vamos a seguir con este tema no hay ningún sistema que sea, que pueda funcionar con una capacidad de ahorro tan baja, ¿no? Sí, pues sí. Yo quiero Definitivamente es un recordar problema. cómo ha sido la votación el día de ayer, precisamente de 130 congresistas han votado a favor del retiro, 117, 117 y en contra, perdón, nada, ninguna en contra y solo en 4 contra. abstenciones. 4 abstenciones, estamos hablando de 117 a favor. 117 a favor, sí. Y solo 4 abstenciones. De esa manera se ha determinado la posibilidad de que las personas de manera facultativa puedan retirar de sus fondos de pensiones hasta 4 unidades impositivas tributarias. Facultativo significa que la persona puede decidir si lo retira o no lo retira. Así es. Obviamente está en función de la persona. ¿Usted cree que efectivamente es el momento adecuado para que las personas puedan retirar su dinero? No estamos en una situación tan crítica como en la pandemia, cosas, ¿no? Hay personas que lo necesitan, sí, lo necesitan. Los que aún estamos en planilla y tenemos el trabajo regular, no. Pero el que lo retira debería retirarlo pensando en invertirlo en un pequeño negocio, manera una consciente, pequeña tienda, ¿no? Y algunos lo van a invertir en otras cosas En más. comprarse una televisión, como más ocurrió superfluas, en ¿no? la pandemia, ¿no? Claro, la pandemia, ¿no? Claro, Pero- los expertos a quienes hemos entrevistado aquí en Altavoz señalan que hay que priorizar salud, hay que priorizar educación, hay que priorizar en una inversión que genere rentabilidad. Paga deudas. Pero Un si vas a negocio. pagar deudas, ¿no? Pero si vas a retirar tu dinero para gastártela, no pues. Lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Se ha visto. Efectivamente. Ujú. Señor Sea, ustedes como dirigentes de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil siempre han tenido un trato, entre comillas, armonioso con CAPECO, ¿no? Con la Cámara Peruana de la Construcción. Año a año ustedes llegan a acuerdos salariales importantes. Y esto es interesante porque se reúnen cada año y determinan, oye, tenemos que subirles la remuneración de los trabajadores en función de la inflación y otros componentes más. ¿Cómo va esta situación para este año? Mira, es bueno hacer una línea de tiempo en lo que es la negociación colectiva en el Perú. La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú se ha creado en el año 1958. El año 1962 se crea por primera vez la Comisión Negociadora en el Perú. Esta comisión estaba integrada por los ministerios de Trabajo, que era quien lo presidía, el Ministerio de Fomento en ese entonces, ahora el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y los colegios profesionales. Había una asociación de propietarios y la federación, obviamente, ¿no? Esto ha venido transcurriendo hasta el año 1992, cuando sale la nueva ley de relaciones colectivas de trabajo y el régimen de Fujimori nos impone que quería que negociemos por empresa. Es decir, una empresa puede pagar un salario, la otra empresa otro salario, y desde la federación se ha impulsado de que esto no era posible, ¿no? Se ha llegado hasta los tribunales, tal es así que el Tribunal Constitucional el año 2003 reconoce que por las características del sector no era posible negociar por empresa y es justo y necesario negociar por rama de actividad como se hace hasta ahora y Por como sector directamente. Claro, como se ha venido haciendo. Esto desde el año 2004, ya formalmente el tribunal ratifica la negociación colectiva y reconoce como representantes naturales a la Federación y a CAPECO para negociar en nombre de ellos en el Perú. No, 2004 hasta el año 2024, que el año pasado, la última negociación colectiva cerramos de manera pacífica en estos últimos años y como bien lo has indicado tú, nos basamos en la inflación del periodo, hay que ver los costos, las cifras económicas de la canasta básica familiar, entre otros términos. Y lo importante de esto es de que los empresarios en los años 96, 90 hasta el 2003, ellos no querían sentarse a negociar con los trabajadores y había mucho conflicto, ha sido un sector muy conflictivo, una época muy conflictiva.
A raíz de eso ellos han entendido, ¿no? De que no era posible entrar en conflicto entre nosotros, más bien había que unirnos y hacer una fuerza común. Y creo que a raíz de ese entendimiento es que hasta la fecha podemos hacer acciones conjuntas, presentar iniciativas a las autoridades, tener mesas conjuntas en diferentes ministerios de trabajo para trabajar pensando en el sector. Y eso hace de que hoy día los trabajadores de construcción civil, si no somos los mejores pagados, pero por lo menos tenemos un salario bastante considerable, producto de la negociación colectiva que se viene haciendo en estos últimos años. Eso significa, ¿no?, que hay acuerdo entre ustedes, los trabajadores y los empleadores. Estamos hablando de la Cámara Peruana de la Construcción. Sí. ¿Cuánto fue el aumento en promedio el año pasado? El año pasado... Para este ciclo, ¿no? Para este ciclo que estamos ha sido de 2.60 soles. 2 soles 60 por día trabajado. Lógicamente es un incremento que se ha logrado el año pasado, pero aquí ha habido algo que se hizo el año pasado. Nosotros normalmente la negociación colectiva su vigencia es de un año, del 1 de junio al 31 de mayo del próximo año, pero el 2004 hicimos una excepcionalidad por varias razones que lo vamos a explicar. Primero, de que hemos ampliado la vigencia, es decir, la vigencia que debió ser del 1 de junio del 2024 al 31 de mayo del 2025, y esto se ha ampliado al 31 de diciembre del 2025. Okay. Por varias razones. Primero, que los trabajadores de construcción civil lo perdemos, lo que son los reintegros. El pliego se presenta en abril, se empieza a negociar en junio, resolvemos en agosto, en septiembre, ¿no es cierto? Pero ya la vigencia está entrando a partir del 1 de junio. Okay. Entonces tenemos junio, julio, agosto, 3 meses que a veces las empresas o ya se han terminado el trabajo o si son consorcios se han disuelto, entonces no hay a quién cobrar esos reintegros. Los trabajadores muchas veces lo hemos perdido esos reintegros. Entonces, pensando en eso, se ha dicho mejor vamos a cambiar de manera tal que la negociación colectiva empiece su nueva vigencia a partir del 1 de enero del 2026 al 31 de diciembre del 2026. El pliego se presenta el 2 de octubre, ya ahora, ¿no? Debemos tener cerrado el pliego a la primera quincena de diciembre del 2025, de manera tal que los trabajadores el 1 de enero empezarían a trabajar ya con una nueva tabla salarial y olvidándonos de esa manera de los reintegros. Y esto también hacemos calzar con el presupuesto nacional de los gobiernos locales y gobiernos regionales, ¿no? Importantísimo. ¿Qué le parece si sobre el tema lo vamos a ahondar luego de la pausa? ¿Me parece? Sí, Estamos con Tito Sea, secretario de Defensa Laboral de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Estamos en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión. Ya regresamos.